Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Se Cierra Interconsulta, una sección del canal Tutorías Medicina Interna, avalado por el Comité de Internistas Jóvenes de la ACMI y el capítulo Colombia del American College of Physicians. En esta sección, Andrés y yo discutimos casos que ustedes comparten con nosotros para resolver dudas del enfoque diagnóstico o terapéutico de pacientes atendidos por ustedes. Así que los invitamos a que nos compartan todos sus casos y sin más, empecemos con el de esta ecuación. Claro que sí. Bueno, en esta ocasión tenemos un caso que es desde España. El doctor Rosales nos envía el caso, que se trata de un paciente masculino de 67 años, antecedente de hipertensión, diabetes mellitus, falla cardíaca con FEI moderadamente reducida y tiene una enfermedad renal crónica, estadio 4, que ya está en prediálisis. Y el señor ha presentado diversos episodios de lesión renal aguda, secundario a lo cual ha tenido una sobrecarga hídrica que ha requerido de ultrafiltración, por lo que se encuentra en plan de inicio de diálisis peritoneal. En la última hospitalización, el señor tuvo una neumonía, recibió manejo con cefalosporinas de cuarta generación y pese a esto presenta reinicio de respuesta inflamatoria sistémica con fiebre, dolor en hipogastrio. Para ese momento el paciente era usuario de sonda y se toma un urocultivo que tiene un reporte de una Klebsiella neumonía que les ponemos en estos momentos a ustedes también en la pantalla para que la puedan ver, en donde se evidenciaba resistencia prácticamente a todos los antibióticos reportados, incluyendo carbapenémicos, aminoglucósidos, fosfomicina e incluso lo que serían los nuevos antibióticos, que es parte de lo que vamos a discutir, que hay para tratar este tipo de gérmenes como ceftazimia y bactam y meropenem vaorbactam. Teniendo en mente este antibiograma, el doctor Rosales nos pregunta, ¿cuál sería la mejor opción terapéutica en este escenario? Bueno, pues el escenario que nos plantea el doctor es uno que cada vez ha sido más frecuente y relevante, ya que nos estamos enfrentando a enterobacterias resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Esto es un problema no solamente en España o en Colombia, sino a nivel mundial. Tanto es así que pasamos de tener una prevalencia de solo el 1% o menos a nivel mundial de gérmenes resistentes a la carbapenemasa en el año 2001, a cifras actuales en algunos países como Estados Unidos que pueden superar el 20%. Debido a esto, la OMS declaró los gérmenes multidrogoresistentes como una prioridad a nivel global. Sin embargo, creo que antes de hablar cómo tratarlos, también es importante que nos enfoquemos en cómo se logran identificar y categorizar estos gérmenes, ya que la forma en la que se vuelven resistentes a los antibióticos pueden diferir y dependiendo de eso se pueden tener distintas estrategias antibióticas. Así que Andrés, ¿qué cosas tenemos que ver del antibiograma o qué exámenes complementarios podemos utilizar para enfocar este tipo de casos? Sí, completamente de acuerdo que ahorita tenemos que fijarnos en muchas otras cosas, ¿cierto? Antes de tomar una decisión respecto a la terapéutica, que es lo que nos están preguntando específicamente, porque actualmente la identificación de las carbapenemasas sigue una forma secuencial. Tenemos una serie de pasos que debemos hacer para llegar a identificar si efectivamente se trata de una carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa es a la cual nos estamos enfrentando. Entonces creo que lo primero que podríamos recordar es que la resistencia a los carbapenémicos en los enterobacterales no necesariamente tiene que ser por beta-lactamasa. Si bien es el mecanismo más frecuente de resistencia, tenemos otros que se incluyen ahí, como puede ser el cierre de porinas o la regulación a la bajada de las mismas, la sobreexpresión de las bombas de flujo, y si bien es muy raro, también hay reportes de mutaciones de las PVP que pueden llegar a conferir resistencia a los carbapenémicos. Pero pues aquí definitivamente estamos hablando de las beta-lactamasas y también es muy importante que recordemos que existen varios tipos de beta-lactamasas, específicamente de carbapenemasas. Si hablamos de la totalidad de las beta-lactamasas, conforme a la clasificación de Ambler las podemos dividir en 4 grupos que van de la letra A a la letra D. En la letra A y en la letra D vamos a tener lo que se conocen como las serin carbapenemasas. En la letra C no tenemos ninguna carbapenemasa y en la letra B agrupamos las que se conocen como las metalobeta-lactamasas. Y esta clasificación es importante porque antes yo creo que cuando nosotros vimos microbiología era algo más como teórico, ¿no? Como de saber que existían serina, metalo, etcétera, pero en términos terapéuticos no había mucha como implicación en conocer esto, mientras que ahorita con los nuevos antibióticos que hablaremos más adelante sí es muy importante saber esta clasificación y a cuál nos enfrentamos, porque no todos los nuevos antibióticos sirven para las de clase A, las de clase B o las de clase D. Entonces creo que eso sería muy importante tenerlo en cuenta.
Lo otro que podemos recordar es cuáles son como los nombres de las bacterias que están aquí, porque como veremos, precisamente cuando las identificamos lo hacemos a través del nombre o del gen o de las siglas del gen de las carbapenemasas. Entonces en el grupo A de las serincarbapenemasas tenemos a las KPC, sería como la más importante que tendríamos que recordar. En el grupo B tenemos a carbapenemasas como BIM, NMD o IMP, y en el grupo D están principalmente las OXAs, los diversos tipos de OXAs que existen. Entonces, precisamente por esto, actualmente cuando nos enfrentamos a un enterobacterial y el urocultivo o el cultivo al cual nos enfrentamos nos reporta que hay una resistencia a un carbapenémico, como en este caso, antes de plantearnos la terapéutica, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si estamos o no frente a un mecanismo de resistencia enzimática, frente a una carbapenemasa. ¿Cómo podríamos determinar eso, por ejemplo, en este caso? Bien, Andrés. En primera instancia, existen unas pistas propiamente en el antibiograma que nos pueden sugerir que podemos estar enfrentados a un mecanismo de resistencia diferente o incluso a varios mecanismos de resistencia al mismo tiempo. El primero de ellos es si en el antibiograma hay resistencia a algunas carbapenemasas pero a otras no, o incluso si hay resistencia a los carbapenémicos pero no a otros betalactámicos como a las cefalosporinas. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. Debe prendernos algunas alertas, es como un indicio, pero siempre debemos confirmarlo. Antes teníamos algunas pruebas bioquímicas, como por ejemplo lo es el test de Hodge, pero hoy en día sabemos que su rendimiento, tanto de sensibilidad como de especificidad, no es el mejor. Inicialmente lo hacíamos para saber si había algún tipo de carbapenemasa, sin distinguir cuál de los tipos que usted nos sugirió. Pero hoy en día tenemos otras pruebas colorimétricas como el CarbaNP, que sería más o menos como una prueba de embarazo que dice si sí o no está positivo, o las pruebas moleculares que, como usted lo sugirió, miden esos genes que de una vez nos están diciendo bajo qué tipo de mecanismo se está volviendo resistente a los carbapenémicos y por tanto tiene mayor sensibilidad y especificidad que las pruebas que utilizábamos antes. Si ya sabemos que efectivamente estamos enfrentados contra una carbapenemasa, el paso siguiente sería saber contra qué tipo de carbapenemasas dentro de las que usted mencionó, esos dos grupos grandes, las serinas o las metalobetalactamasas. Antes, cuando usábamos el test de Hodge, también utilizábamos otras pruebas como el ácido borónico o el EDTA para distinguir entre uno u otro. Pero nuevamente ya no se usa o no se recomienda su uso de forma generalizada por su rendimiento óptimo. Así que lo que hacemos es que en las pruebas moleculares podemos identificar esos genes de las carbapenemasas más frecuentes, que usted ya mencionó, KPC, BIM, NDM, IMP, OXA, entre otras, y podemos conocer cómo se van a comportar frente a los nuevos antibióticos que tenemos. Existen otras técnicas adicionales como el Malditov, que aunque son un poco más costosas, pues pueden ser un poco más precisas y pueden evaluar una mayor cantidad de carbapenemasas. Si fuera un recurso que tenemos disponible, sería ideal. Sin embargo, estas pruebas, como lo menciono, son costosas y pueden no estar disponibles, así que otras técnicas con inmunocromatografía también pueden mostrar la presencia o no de alguna de las carbapenemasas más frecuentes. Entonces aquí sobre todo nos interesa mucho el valor predictivo positivo y no tanto el valor predictivo negativo, porque si nos pinta que sí está, pues ya sabemos, pero si sale negativo no quiere decir que no tenga una carbapenemasa, simplemente que no tiene esas que están viendo el ensayo, que son las más frecuentes. Y al mismo tiempo, si está positivo, no quiere decir que no tenga otras que no estén dentro del ensayo o que no haya otro mecanismo adicional que esté confiriendo la resistencia. Entonces, en este caso, idealmente ante este cultivo que vimos en el antibiograma, deberíamos hacer un CarbaNP y confirmar la producción de las enzimas, que puede hacerse con las pruebas moleculares o de inmunocromatografía, y según estas definir qué tipo de carbapenemasa es y ahí sí pasar al manejo. Entonces, ¿cómo podríamos plantear el manejo en este caso específico? El doctor incluso nos plantea la posibilidad del cefiderocol. ¿Qué es eso y cuándo lo podríamos considerar, Andrés? Bueno, este ámbito del manejo, así como el del diagnóstico de las carbapenemasas, también ha venido cambiando últimamente. Tenemos guías ya internacionales relacionadas con el manejo de este tipo de gérmenes, en donde básicamente lo que nos plantean es que el manejo depende, uno, del tipo de enzima al cual me esté enfrentando y dos, del grado de severidad de la infección y la ubicación de la misma. Básicamente los dividen en si tiene una infección de vías urinarias no complicada, una infección de vías urinarias alta o infecciones por fuera del tracto urinario donde entran intraabdominales, neumonía, bacteriemias, etc.
A grandes rasgos, lo que tendríamos que saber es que cuando el paciente se encuentra comprometido y requiere de antibióticos parenterales, lo que utilizábamos antes como la estrategia del antibiótico suicida, en donde utilizábamos carbapenémicos a altas dosis en conjunto con algún otro antibiótico que usualmente tenía un perfil de toxicidad bastante alto, es algo que idealmente no deberíamos realizar. Obviamente hay lugares en donde si no se tienen los nuevos antibióticos de los cuales vamos a hablar, pues sigue siendo la estrategia, pero siempre y cuando tengamos los nuevos antibióticos no deberíamos de estar implementando estas estrategias. Entonces creo que es importante que recordemos cuáles son esos antibióticos nuevos y cuándo los podríamos utilizar para con eso ir contextualizando qué antibiótico quizá le podríamos poner a la Klebsiella que nos plantean en este caso. El primer antibiótico que creo yo es el más utilizado y es el que tiene más evidencia realmente es el ceftazidime avibactam. El ceftazidime avibactam tiene evidencia en infecciones causadas por carbapenemasas del grupo A y del grupo D, es decir, que no es útil contra las metalobeta-lactamasas. Sin embargo, el Astreonam sí es útil contra las metalobeta-lactamasas, por lo que cuando nos enfrentamos a una infección por una metalobeta-lactamasa solemos hacer la combinación de ceftazidime avibactam con Astreonam, para que el Astreonam afecte a la metalobeta-lactamasa y el ceftazidime avibactam al resto de otras producciones de beta-lactamasas que se estén generando en la bacteria que esté infectando al paciente. Incluso actualmente se están corriendo estudios con, por ejemplo, lo que sería avibactam Astreonam como una única molécula que podría llegar a ser de utilidad frente a todos los grupos conjuntos de carbapenemasas, pero pues eso sí está por saber si lo vamos a poder utilizar o no, pero ceftazidime avibactam sí y la combinación con Astreonam también. Las otras nuevas combinaciones que tenemos con inhibidores de beta-lactamasas es meropenem-vaborbactam y mipenem-relebactam, teniendo un poco más de evidencia el primero que mencioné. Y estos dos grupos de antibióticos lo que tenemos que saber es que únicamente sirven contra las carbapenemasas del grupo A. Es decir, no van a servir contra las carbapenemasas del grupo D ni del grupo B. Por lo cual, pues realmente se suelen utilizar después de la posibilidad del ceftazidime avibactam. Y en un último lugar, dentro de estos nuevos beta-lactámicos, tenemos al cefidorocol, que es precisamente por el cual nos preguntaba el doctor. El cefidorocol es una cefalosporina modificada que tiene una propiedad siderófora. Esto quiere decir que utiliza el hierro para actuar como un caballo de Troya para poder entrar a través de los canales que tienen la membrana celular externa a la bacteria, ingresar y de esa manera poder ejercer su mecanismo de acción de hacer la inhibición de la síntesis de pared. Teóricamente, in vitro, el cefidorocol es útil contra todos los grupos de carbapenemasas, es decir, que va a servir contra clase A, clase B, clase D e incluso pues contra las otras, evidentemente, que sean inferiores a las carbapenemasas. ¿Cuál es el problema del cefidorocol? Que cuando uno analiza sus estudios, si bien hay estudios ya clínicos que muestran algo de mejoría microbiológica y clínica, en algunos escenarios específicos, como por ejemplo bacteriemia, se asocia con una mayor mortalidad. Y la FDA incluso ya puso este warning de que se puede asociar con mayor mortalidad en este grupo de infecciones de mayor severidad. Entonces, si bien sigue siendo una opción, las guías lo recomiendan, ya veremos más adelante que quizá no es nuestra primera línea de manejo, lo primero que plantearíamos, así lo tengamos disponible. Ya fuera de estos nuevos beta-lactámicos que hemos mencionado, también se han venido desarrollando nuevos antibióticos, aminoglucósidos y tetraciclinas modificadas, como lo son la erabaciclina, la plazomicina y la omadaciclina, que también se podrían llegar a considerar usualmente en segunda línea después de los nuevos beta-lactámicos. Y si definitivamente no tenemos ninguno, pues como dijimos ahí sí ya deberíamos hacer uso de otros antibióticos como aminoglucósidos, colistina, fosfomicina, tigeciclina, usualmente en combinación con otro antibiótico que suele ser un carbapenémico a altas dosis, para con eso tratar de hacer el manejo de la infección. Perfecto, Andrés, creo que queda mucho más claro. Aquí quiero aprovechar para decir que igual hay que hacer una evaluación integral del paciente, porque estamos quedándonos cada vez con menos opciones de antibiótico. Así que primero, pues el paciente parece tener una clínica que pudiera sugerir la infección, pero es un paciente que es portador de sonda vesical y pues esto pudiera ser una simple colonización y estamos utilizando algunos antibióticos que probablemente más adelante vamos a necesitar. Entonces siempre un uso racional de los antibióticos. Los antibióticos por sí solos no hacen maravillas, hay que mirar que no haya un foco el cual haya que controlar o que haya un factor precipitante de la infección por alguna estructuralidad de la vía urinaria, sobre todo en este paciente que están considerando colocarle diálisis peritoneal. Una infección intraabdominal mal controlada pudiera contaminar el peritoneo, contaminar el catéter y el paciente se quedaría sin esa opción. Entonces siempre buscar focos por drenar, siempre diferenciar de colonización versus infección y pues también asegurarse de un uso racional de antibióticos a las dosis correctas.
Con lo que nos acabas de decir, si efectivamente este fuera el foco y no hubiera pues algún perpetuador de la infección, el tratamiento ideal en general sería ceftazidima y Bactam o meropenem Bactam. Sin embargo, el antibiograma nos dice que es resistente. En este caso, ¿por qué podría ser la resistencia a estas nuevas opciones de antibióticos? Esto, pues lastimosamente es algo que cada vez se ve de forma más frecuente. Antes era típico tener resistencia contra estos nuevos beta-lactámicos, pero pues las bacterias inmediatamente han venido generando mecanismos de resistencia contra los mismos. Lo que debemos saber es que en primer lugar uno nunca se debería fiar del antibiograma, mucho menos si viene de métodos automatizados contra estos nuevos antibióticos, porque pues se debe evaluar eso realmente mediante métodos más sensibles y específicos realmente, como son los métodos de dilución, como podría ser un e-test. Entonces, antes de asegurar que este antibiograma es resistente a ceftazidima y Bactam o meropenem-Bactam, idealmente deberíamos hacer ya una prueba como tal de dilución en el laboratorio. Si efectivamente se confirma la resistencia, pues esto se podría haber explicado por dos grandes razones. La primera de ellas es que el paciente tenga una metalo-beta-lactamasa, y al tener una metalo-beta-lactamasa, como dijimos, esa va a ser resistente contra el ceftazidime, avibactam y contra el meropenem-Bactam, y que esté coproduciendo alguna otra enzima y por eso también sea resistente a las treonam, como nos lo muestra el antibiograma. Sería la posibilidad más plausible, diría yo, y que tocaría evaluar. Ahora, otra posibilidad que sí está ocurriendo ya es una resistencia dirigida contra el ceftazidime Bactam o el meropenem-Bactam, que se ha visto que se genera cuando hay mutaciones en la KPC que conllevan a su vez a alteraciones o regulaciones a la baja de porinas que confieren resistencia a estos nuevos antibióticos. Pero bueno, digamos que si asumimos que el doctor nos envía el caso porque no tiene ninguna de estas tecnologías que hemos mencionado disponibles para la identificación específica de la carbapenemasa, ¿cómo podría abordar el caso en cuanto a alguna prueba adicional que podría ser que se pueda hacer en laboratorios convencionales y finalmente qué antibiótico podría ponerle solo con esa información? Bueno, pues como lo menciona, estaríamos por fuera de lo que recomiendan en general las guías, pero aquí pienso que vale la pena trabajar en conjunto con el laboratorio de microbiología, y si tenemos un servicio de infectología o de microbiología médica que nos pueda apoyar para tomar este tipo de decisiones y utilizar racionalmente recursos costosos y escasos que tenemos de antibióticos, pues lo que se podría hacer es sembrar este germen en un agar y hacer pruebas de disco o de dilución para confirmar la resistencia especialmente al ceftazidime y Bactam, y evaluar la sensibilidad de otros antibióticos que no están reportados en este antibiograma, como por ejemplo es la colistina o la tigecyclina, aunque en algunas infecciones se ha mostrado que pueden incluso aumentar la mortalidad, principalmente en infección de tracto respiratorio, neumonía o incluso en infección del torrente sanguíneo, pero pues nos estamos quedando sin opciones. O podríamos incluso considerar solicitar un test de EDTA para tratar de confirmar la presencia de metalo-beta-lactamasa y con eso tomar decisiones adicionales, como la estrategia que usted nos mencionaba de combinar la ceftazidima de Bactam con el Astreonam, aún sabiendo que esta técnica pues no es la más exacta. Y finalmente la opción que el doctor plantea, dependiendo de los recursos que él tenga disponibles, pues el cefiderocol también pudiera ser una alternativa apropiada. Precisamente para no estar improvisando tanto y tener más como una guía de manejo, sería bueno que habláramos de esa guía que usted nos estaba mencionando, la ITSA del año pasado, que además de eso lo divide como por tipo o el sitio de la infección, sobre todo porque en este paciente tenemos que considerar no solamente el tratamiento de esta infección en este episodio agudo, sino que como ha sido recurrente y como seguramente el factor predisponente, que es el uso de la sonda vesical, va a persistir en el tiempo, este paciente probablemente cuando se trate esta infección va a ser candidato a una profilaxis antibiótica como terapia supresiva. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta nueva guía dependiendo del tipo de infección? Sí, de acuerdo. Como usted mencionaba, esta guía sale el año pasado, es una actualización de la guía que ya había generado la ITSA de gérmenes multirogoresistentes, y entre los gérmenes que abordan ahí están los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Ahí lo que nos plantean es que inicialmente si estamos frente a una cistitis o frente a una pielonefritis, de entrada no necesitamos saber específicamente qué carbapenemasa es la que está generando la resistencia para escoger el antibiótico, ya que en el caso de la cistitis aguda, las primeras líneas de manejo que ellos dejan son nitrofurantoína, trimetoprim-sulfametoxazol o quinolonas, que claramente esta última tendríamos que aterrizarla un poco al escenario geográfico de cada uno, como acá en Colombia se utilizaron o no las quinolonas para todas las IBUs que sean productoras de carbapenemasa, pues tocaría evaluarlo si se tienen las otras posibilidades. En segunda línea dejan los aminoglucósidos en dosis única, que es una dosis de amicacina intramuscular, la fosfomicina
fosfomicina siempre y cuando solo sea para E. coli, porque los otros enterobacteriales suelen tener el gen FOS-A, que es el que causa la resistencia a la fosfomicina, y también plantean la posibilidad de la colistina. Y si no tengo la posibilidad de usar ninguno de estos, ya mi última línea de manejo para una cistitis sería estos nuevos antibióticos que mencionamos, beta-lactámicos. Ahora, si no estamos frente a una cistitis aguda, sino frente a una pielonefritis, aquí ya la colistina, la fosfomicina dejan de ser opciones y la primera línea de manejo, conforme a la guía de la ITSA, van a ser el trimetoprim-sulfamethoxazol o las quinolonas. Y si no tenemos estas posibilidades, pasamos a los nuevos antibióticos que mencionamos. Y finalmente, si tenemos una infección por fuera del tracto urinario, aquí va a ser de gran importancia saber cuál es la carbapenemasa a la que nos estamos enfrentando, ya que vamos a utilizar los nuevos antibióticos que mencionábamos. De esta manera, si tenemos una carbapenemasa del grupo A o del grupo D, la primera línea de manejo en general va a ser ceftazimab-bactam, meropenem-baurbactam o imipenem-relebactam, siendo estos últimos confinados únicamente para la clase A, como ya habíamos mencionado, y una segunda alternativa sería el cefidorocol. Y si estamos frente a una metalobeta-lactamasa, la primera línea de manejo va a ser ceftazimab-bactam en combinación con Astreonam, y como segunda línea de manejo vamos a tener la parte del cefidorocol. Bueno, José, terminando este caso, ¿cuáles serían los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, cuando nos enfrentemos a una infección por una enterobacteria resistente a carbapenémicos, debemos utilizar un enfoque secuencial para identificar el mecanismo por el cual se volvió resistente y así definir su manejo. En primer lugar, debemos ver el antibiograma para buscar indicios de que haya algún otro mecanismo diferente al enzimático o que haya combinación de mecanismos. Posteriormente, utilizar pruebas como el CARBA-NP para determinar si hay o no carbapenemasas y, en último lugar, pruebas moleculares para determinar el tipo de carbapenemasa al cual nos estamos enfrentando, bien sea metalo o serina. En segundo lugar, los nuevos antibióticos que tenemos para tratar los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos son principalmente 4 relacionados con los betalactámicos. El ceftazimab-bactam es útil para las carbapenemasas del grupo A y del grupo D, y en combinación con Astreonam también es útil para las carbapenemasas del grupo B. El meropenem-baurbactam y el imipenem-relebactam únicamente son útiles contra las carbapenemasas clase A, y finalmente el cefidorocol es útil contra las carbapenemasas de clase A, clase B y clase D, con las particularidades que mencionamos relacionados con el posible aumento en mortalidad en ciertas infecciones específicas. Finalmente, cuando nos enfrentemos a este tipo de infecciones, la guía del año pasado de la ITSA nos recomienda saber qué tipo de infección es para determinar el manejo. Si estamos enfrentándonos a una cistitis no complicada, el tratamiento de primera línea incluye trimetoprim-sulfamethoxazol, nitrofurantoína o quinolonas. En pielonefritis, como primera línea estaría el trimetoprim o las quinolonas, y en las otras infecciones como bacteremia, infección intraabdominal, neumonía, infección de tejidos blandos o articular, dependerá de la beta-lactamasa a la cual nos estemos enfrentando. Si es una beta-lactamasa del grupo A o del grupo D solas, podríamos utilizar ceftazimab-bactam, y si hay coproducción con beta-lactamasas del grupo B, podríamos utilizar el ceftazimab-bactam en combinación con Astreonam. Creo que con esto terminaríamos el análisis de este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo del año de Se Cierra Interconsulta. Recuerden que si quieren repasar más acerca de este tema pueden ver la sección 7.8 de los tomos de medicina interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en donde hablan acerca de la interpretación del antibiograma. Los invitamos a enviar los casos que tengan que crean que puedan servir para esta metodología a través del link que les dejamos en la descripción del Forms. Y con esto dicho, creo, José, que se cierra Interconsulta.